Ahí estamos. Buenas noches a todos los que ya se conectaron por Facebook en este espacio de la Asamblea Nacional de Autogobierno y también buenas noches a los que están aquí en esta sala de Zoom este día que es lunes ya 16 de febrero de 2026 ya. 2026 estamos ya en la segunda mitad de la década, en el segundo mes del año. Aquí avanzando en estos temas de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que como ustedes saben estamos construyendo un nuevo país el, desde el 6 de octubre de 2024 se fundó la República Federal y Pluricultural de México, en la cual pues estamos impulsando la nueva Constitución Mexicana 2024 y la Sociedad del Afecto, que está plasmada en esta nueva Constitución. El día de hoy estamos también articulando con el Consejo Nacional de Auscultación y Organización, el CENAO, en el que participamos pues varios integrantes de ANA y de otros, de otras organizaciones y personas que no, pero que estamos buscando la organización para un cambio social favorable a la socialización del poder político y a la socialización de los medios de producción y pues estamos cuestionando muchas de las cosas que siguen ocurriendo en nuestro país, en México, en los Estados Unidos mexicanos, y por eso estamos desarrollando un nuevo país y buscando pues todas las articulaciones, las alianzas que podamos para lograr que haya libertad, que haya verdadera democracia, que haya fraternidad y que haya equidad. Esos son cuatro puntos en los que coincidimos tanto el Senado como la Asamblea Nacional de Autogobierno. Y también pues coincidimos en la importancia de la unidad del pueblo mexicano para generar una nueva etapa social, política, económica, que distribuya la riqueza, haya verdadera democracia, decíamos, pero también, y eso es el tema que hoy nos va a ocupar, que haya integración con la naturaleza, que haya armonía con la naturaleza. Por eso hemos formado conjuntamente el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, que la coordinadora actual es la arquitecta Raquel Rodríguez, pero bueno, tiene varios integrantes que están precisamente viendo temas como el que vamos a tratar hoy, la transición a la economía circular en México. Y hoy vamos a hablar de economía circular. Para ello, quiero decir dos cosas. Una, que en la economía, pues, cooperativa es la columna vertebral del proyecto de la nueva Constitución y de la Asamblea Nacional de Autogobierno, la economía cooperativa, decimos nosotros, en sustitución de la economía capitalista basada en la especulación, el enriquecimiento desproporcionado, la generalización de de la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, vamos a hablar hoy de economía en ese sentido, pero sobre todo vamos a hablar de economía circular que tiene que ver con el cuidado ambiental, de cómo vamos a encontrar. Y para dar pauta a este tema, tenemos tres distinguidas invitadas. Una es la compañera Elvia Aguilar Hernández. Otra compañera también es la compañera María Luisa Pérez Montalvo, ecologistas ellas. Y también estará con nosotros la coordinadora del Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, la arquitecta Raquel Rodríguez. Entre las tres nos van a ayudar a hablar de este tema de economía circular, pero hay el acuerdo de que leamos uno o dos artículos de la nueva Constitución relacionados con los temas que vamos tocando cada semana. Entonces voy a leer dos artículos, uno pequeño y otro regular que corresponden al título séptimo de la nueva Constitución. El título séptimo se llama Planeación Democrática, Diseño Ambiental y Comunicaciones. En el capítulo uno viene el tema de planeación democrática. El capítulo 2 es desarrollo urbano y rural. En este capítulo 2 empieza en el artículo 122
pero el 126 es uno de los que quisiera leerle, dice lucha contra la contaminación. Y dice los consejos de energía, bienes naturales y ecología municipales, estatales y nacional, con la aprobación de las asambleas de autogobierno respectivas, diseñarán e instrumentarán las medidas necesarias y adecuadas para, inciso A, cuidar la calidad del aire, inciso B, disminuir la emisión de basura y desperdicios, promoviendo y desarrollando alternativas para la clasificación, la recolección ágil y oportuna, para el reciclaje y para la adecuada reinserción a la naturaleza de los materiales orgánicos e inorgánicos. Se limitará en lo posible el uso de materiales que no sean biodegradables o cuyo reciclamiento sea costoso. Se prohíben los basureros al aire libre, así como tirar basura en las áreas públicas y en el campo. Saludamos a Rocío Gómez, que ya está aquí con nosotros, a Eliseo Jiménez Sánchez, al ingeniero Marco Antonio Hernández, a Marisela Galloso, a Motorola Moto G04S y a nuestro compañero Felipe Neri Espinosa Herrera, siempre presente. Muy bienvenido. Entonces, en este artículo 126, el inciso B habla de disminuir la basura, la emisión de basura y desperdicios. El inciso C dice el cuidado y desarrollo de los bosques y selvas. El inciso D, evitar la contaminación del suelo, el subsuelo y los mantos freáticos. Y luego quisiera comentar que en el artículo 128 se habla de la limpieza ambiental. Dice, el Consejo Nacional de Energía, Bienes Naturales y Ecología, en coordinación con los consejos estatales y municipales del mismo ramo y con la aprobación de las asambleas de autogobierno respectivas, diseñarán e instrumentarán las medidas sustentables y sostenibles para, inciso A, cuidar la calidad del aire, el agua y la tierra, inciso B, promover la conciencia social, diseñar medidas para mejorar la movilidad y priorizar el uso de energías no contaminantes. Inciso C, reglamentar la separación obligatoria de desechos orgánicos e inorgánicos desde su origen, promoviendo cooperativas y desarrollando alternativas para la clasificación, la recolección ágil y oportuna, para el reciclaje y para la adecuada reinserción a la naturaleza de los materiales orgánicos, además del manejo adecuado de los desechos tóxicos, restringiendo la producción de plásticos. Bueno, ese es el más importante para nuestro tema de hoy. Luego dice el inciso de limitar en lo posible el uso de materiales que no sean biodegradables o cuyo reciclamiento sea costoso. El inciso dice evitar basureros al aire libre y los rellenos sanitarios. Inciso F, rescatar, reforestar y cuidar y desarrollar los bosques y selvas. Inciso G, verificar que los proyectos que conlleven un riesgo de contaminación cumplan con las normas nacionales e internacionales. E inciso H, proponer a la Asamblea Nacional de Autogobierno para su análisis y aprobación la Ley Nacional de Energía, Bienes Naturales y Ecología y las actualizaciones que consideren necesarias, que por cierto, gracias a las aportaciones de nuestro compañero Roberto Alfredo Espinosa Arana de Quintana Roo, ya hay un borrador de la propuesta de ley de ecología nueva, alternativa, ¿no? Está en proceso de trabajarse. Desgraciadamente, nuestro compañero ha estado enfermo y no ha podido dársele continuidad a ese proyecto. Bueno, pero el día de hoy, repito, vamos a hablar sobre la economía circular, de la transición, transitando hacia la economía circular en México. Y para ello tenemos a nuestras invitadas, Elvia Aguilar Hernández, la compañera María Luisa Pérez Montalvo y la compañera Raquel Rodríguez. Las tres, con gran experiencia, son integrantes desde hace varios años del Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales. Sobre este tema de economía circular, María Luisa Pérez Montalvo ha trabajado muchísimo en relación con el Unicel y pues no se diga, Elvia también ha estado siempre al pendiente y ha estado analizando todo lo que se tiene que ver y están coordinándose para hacer una serie de charlas sobre estos temas de ecología y bienes naturales por parte del Consejo.
Y hoy es la primera, pero ya tenemos programadas otras cuatro, más o menos una por mes, y ya les estaremos indicando los siguientes temas. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la compañera Elvia Aguilar para que inicie la conversación de hoy, número 103 ya de Charlando con Ana. Adelante, Elvia, por favor. Sí, buenas noches. Como ya dijo el compañero Marco, hoy tenemos el tema transitando hacia la economía circular en México. Es una transición que cuesta trabajo incluso imaginarlo, porque todo lo que implica no es algo fácil poder reunir todos los procesos y llevar a cabo todos los procesos necesarios para lograr tener un manejo adecuado de los residuos, y no solo eso, sino que no se generaran esos residuos. Transitar hacia la economía circular implica pasar de un modelo lineal, tomar, hacer y desechar, a uno regenerativo que mantiene productos y materiales en uso el mayor tiempo posible, reduciendo residuos y el impacto ambiental mediante el rediseño de procesos, el ecodiseño, la reutilización, reparación, reciclaje y la implementación de infraestructuras para la circularidad, generando beneficios económicos, sociales y ambientales. El rediseño de procesos en la economía circular implica repensar desde cero cómo se crean, usan y finalizan los productos. Se tiene que pensar, sería lo deseable, cuando se fabrican, en la durabilidad, la reparabilidad y el reciclaje. Incluso hay un término, la logística inversa, que se refiere a que un residuo, bueno, un artículo al final de su vida útil, para que no se convierta en basura, puede regresar como materia prima al fabricante para hacer nuevos productos. Eso es lo ideal. Otros modelos, aparte de el ecodiseño y el rediseño, sería reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Reducir, empezando por reducir. Reducir es muy importante desde que se va a fabricar un producto, un artículo. Hay que considerar que la naturaleza que va a tener este producto, la energía y los materiales que se van a utilizar para su producción, y el uso final para generar menos residuos. Implica consumir de manera más responsable, priorizando la eficiencia, el uso intensivo de productos y la eliminación de empaques innecesarios para disminuir la presión ambiental. Este término de reducir es uno de los modelos dentro de la economía circular. El ecodiseño es un pilar fundamental de la economía circular, ya que integra criterios ambientales desde la concepción del producto y servicios para minimizar su impacto a lo largo de todo su ciclo de vida, promoviendo la reducción de residuos y la optimización de estos, así como la facilitación de la reutilización, de la reparación y del reciclaje, transformando este modelo lineal de usar y tirar en uno regenerativo y sostenible. Hablando de la reutilización en la economía circular, tenemos que es un acto de dar un nuevo uso a productos y materiales para extender su vida útil, evitando el modelo lineal de usar y tirar. Existe para esto ya algunas plataformas como la segunda mano, tenemos los bazares, compartir el uso de algunos artículos y productos para que tengan presten un servicio mayor. Entonces, en la reutilización, incluso se puede cambiar el objetivo inicial del artículo. Por ejemplo, hablando de una prenda de vestir, a lo mejor una prenda de vestir es un abrigo, que al final, pues el abrigo se deterioró de las mangas, ya está dañado de algunas de sus partes, pues se le pueden cortar a lo mejor las mangas, hacer un chaleco, o sea, darle otro tipo de presentación, arreglarlo para que se pueda reutilizar. La reparación es
importantísimo. ¿Y qué pasa con esto? Tenemos la obsolescencia de los productos, de los artículos, y esto ha afectado mucho a los técnicos, a los talleres populares, donde uno mandaba reparar sus celulares, mandaba uno reparar su televisión, sus aparatos de sonido. Ahora ya tienen un chip de caducidad, ya no hemos perdido ese derecho a reparar. ¿Eso a qué conlleva? A que tengamos que en 3 años, o en el caso de los celulares, por ejemplo, y dependiendo de la marca, que en 3 años o 4 años ya tengamos que comprar un celular nuevo, porque si vamos al lugar donde los reparan, nos dicen, no, ya no hay repuesto para esto, no hay refacciones, se tiene que comprar otro nuevo, ¿no? Incluso las compañías que venden el servicio de los planes para telefonía móvil, pues ya tienen hasta un celular que le regalan a uno con tal de que renueve los planes, porque ya el teléfono que tiene uno ya o es obsoleto o no hay manera de repararlo. Esto afecta, como les decía, tremendamente a los talleres populares y a la economía de los usuarios, porque si un producto, antes, me decía la compañera María Luisa, antes las televisiones que eran de bulbos, pues se iba, ella incluso decía, pues nosotros en la casa íbamos, cambiábamos el bulbo y ya servía nuestro televisor. Pues ahora no, ahora después son de transistores y una serie de modificaciones en los aparatos actuales que ya impiden que se puedan reparar. Entonces esto, como les decía, nos ha quitado ese derecho a reparar y ha afectado económicamente a nosotros como usuarios, nos ha afectado y a los técnicos que ofrecían un servicio en sus talleres. Ahora, con respecto al reciclaje, el reciclaje, pues es algo que ya todos, que la mayoría conocemos aquí en México, y creo que es lo que ha tenido más impulso, porque se ha logrado que a través de los centros de acopio, pues la persona que colecta las latas, las botellas de PET, el cartón, el periódico, pueda llegar al centro de acopio y recibe un estímulo económico. Entonces, pues hay personas que viven de eso. Las ve uno en su carrito llegando con bolsas enteras bolsas llenas de botellas de PET o de latas. Y bueno, es poco lo que reciben, pero si son cantidades grandes, es un gran volumen, pues sí, sí reciben una buena cantidad una vez que han trabajado, porque es un trabajo también estar separando de la basura estos artículos que todavía pueden tener un doble uso, un uso más largo en los centros de reciclaje. Entonces es un pilar muy importante y fundamental el reciclaje, aunque sí hay una diferencia entre el reciclaje y la economía circular, porque el reciclaje forma parte de la economía circular, pero lo ideal, como les decía, es que no llegara el artículo a perder su vida útil y a requerir que se vaya al centro de reciclaje. Ojalá y desde el principio, cuando se creó, se considerara que pueda regresar al productor, al fabricante, como materia prima. Eso sería lo ideal. Hay un, hay una forma de cómo se relacionan estos modelos, el reciclaje y la economía circular. El reciclaje como componente convierte materiales usados, plástico, vidrio y papel, en materias primas para fabricar nuevos productos, un proceso esencial para la circularidad. La economía circular como sistema va más allá del reciclaje, buscando diseñar productos duraderos, reparables y que generen menos residuos desde el inicio, optimizando recursos y energía. El cierre del ciclo. La economía circular implementa estrategias como la reutilización y la reparación. Y cuando un producto ya no sirve, el reciclaje lo reincorpora al sistema, evitando que termine en vertederos. ¿Qué beneficios nos aporta este sistema? La conservación de recursos, es decir, reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas como minerales, madera, agua, menos contaminación,
disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y la basura en vertederos. Eficiencia energética. Fabricar con materiales reciclados suele requerir menos energía que con materiales vírgenes. Sostenibilidad. Fomenta un desarrollo económico más equilibrado y a largo plazo. Para esto tenemos ya algunos ejemplos que están funcionando, como los ecoparques, donde uno lleva sus residuos electrónicos para que se reciclen o reutilicen. De hecho, hay expos donde convocan a que toda la ciudadanía lleve determinado tipo de artículos a lugares específicos. La moda sostenible es otro ejemplo de esto. Empresas diseñan ropa para durar y la reciclan al final de su vida útil. Ya cuando una prenda no sirve pues como vestido, pues se puede reducir a fibras que van a poder servir nuevamente como materia prima. Alquiler y uso compartido. Compartir productos en lugar de comprarlos. Por ejemplo, un ejemplo es los autos. Los autos se alquilan si uno quiere, si uno no usa un auto diariamente, sino que lo quiere para un viaje nada más, pues lo alquila y no tiene que pagar grandes cantidades por su mantenimiento en caso de comprarlo o una inversión inicial muy grande. Entonces, esto es muy conveniente, el alquiler en lugar de comprar. Diseño para el reciclaje. Productos diseñados para ser fácilmente desmontados y reciclados. Les voy a dar un ejemplo. Yo tuve una estufa que di de baja y no salía por la puerta de la cocina porque es una estufa antigua y tuve que llamar a una persona que la desmontara en partes para poder sacarla y llevarla al reciclaje. Pues me salió bastante caro y no están diseñadas, hubo que golpearla y sacarle las partes como se pudo, porque no están diseñados, no estaban por lo menos los artículos para ser desmontados fácilmente y que se puedan aprovechar sus partes por lo menos, ¿no? En resumen, el reciclaje es una pieza indispensable que permite que los materiales sigan circulando en la economía, pero la economía circular es el sistema más amplio que busca reducir la generación de residuos desde el diseño, haciendo del reciclaje una solución para cuando los productos llegan al final de su vida útil. Ya están en la Ciudad de México, bueno, en el país, ya tenemos algunas acciones encaminadas a lo de la economía circular. De hecho, ya existe el Sistema Nacional de Economía Circular, derivado de la Ley General de Economía Circular, publicada a principios de 2026, que es un mecanismo gubernamental para transitar de un modelo lineal a uno sostenible. Coordina a diversas secretarías como la Semarnat, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras, para fomentar la reutilización, reciclaje y reducción de residuos, promoviendo la valorización de materiales, la responsabilidad extendida del productor y el diseño sostenible. ¿Qué aspectos clave tiene este Sistema Nacional de Economía Circular? Como objetivo sería transformar la producción y consumo para mantener la utilidad de los materiales el mayor tiempo posible, minimizando residuos y la extracción de recursos vírgenes. Integrantes, como el Comité Intersecretarial, liderado por Semarnat, incluye a la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, el SEDATU, etcétera, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Los instrumentos. Como instrumentos tenemos para llevar a cabo este sistema de economía circular el Programa Nacional de Economía Circular, que define metas, plazos e indicadores para la transición. Distintivo Nacional de Economía Circular, que es la certificación para reconocer empresas que implementen prácticas circulares. Auditorías ambientales promovidas por Profepa para garantizar el cumplimiento. Ejes de acción. Se enfoca en rediseñar procesos productivos, fomentar la responsabilidad compartida de los productores y mejorar la gestión integral de residuos. Este sistema busca la competitividad empresarial a la vez que reduce el impacto ambiental en sectores clave, funcionando como guía
para políticas públicas y estrategias privadas. Tenemos algunas empresas en México que ya están trabajando bajo este sistema. Las empresas destacadas son Grupo Bimbo, que implementa ecodiseño en empaques, reduce desperdicios y utiliza materiales reciclados en sus procesos. Coca-Cola FEMSA recicla y reutiliza piezas de enfriadores, planta EOS Repair y promueve el uso de envases retornables. Biopapel opera bajo el modelo de bosque urbano, reciclando papel y cartón para producir nuevos empaques sustentables. Cemex utiliza residuos como combustibles alternos en sus hornos de cemento, reduciendo el uso de combustibles fósiles. Arca Continental implementa proyectos de economía circular, como el uso de humedales para tratar agua urbana, devolviendo el agua a la naturaleza y a la producción agroforestal. El grupo Ecolimpo se especializa en la transformación de residuos en nuevas materias primas. Ecolana, plataforma que conecta a ciudadanos y empresas para fomentar el reciclaje y hábitos circulares. Marcas de moda sostenible, empresas como Yacampo, Carla Fernández, Somewhere, Source, Malandra, que practican la economía circular a través del diseño consciente y la reducción de residuos textiles. Incluso ya hay unas máquinas como cajeros que las hemos visto principalmente en colonias de la Benito Juárez, que invitan a la gente a que lleve sus latas, sus botellas de PET y los premian con descuentos en algunos eventos y no sé si también económicamente, pero por lo menos les dan algún incentivo. Y eso pues es una innovación que ya se está viendo por lo menos yo lo he visto en esta delegación, en esta alcaldía, seguramente lo hay en otras. Bueno, ya comentado, nos habían comentado que la economía circular pues se aplica en muchos aspectos, en muchas áreas de la actividad eh, y realmente no podemos dejar de lado la industria alimentaria, que es tan importante. Allí tenemos que ver cómo se está dando este sistema, cómo se está aplicando este sistema de la economía circular. Y para esto tenemos hoy a María Luisa Pérez Montalvo. María Luisa Pérez Montalvo tiene experiencia en microbiología, la cual aplicó en su trayectoria en una empresa de productos lácteos. Incursionó como emprendedora en el área de óptica, ha participado en campañas políticas de diferentes partidos. Con un grupo de compañeros emprendieron el proyecto del huerto urbano, que se encuentra en el Deportivo Alberto Castillo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Participó en la elaboración de la Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México. Ha impartido clases a nivel secundaria. Es una convencida y consecuente activista en el manejo adecuado de los residuos, sobre todo incursionando en el reciclaje, porque para ella todo es reciclable, hasta nosotros mismos. Pues le damos la palabra a la compañera María Luisa. Adelante, María Luisa. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Ojalá que todos llevemos a cabo el reciclado. Pues bien, pues mis compañeras y yo estamos incursionando en la economía circular. Y pues de mi parte, el porqué del reciclaje, pues esto tal vez empezó desde mi infancia, ya que en la casa juntábamos el agua de lluvia y el agua que salía del enjuague de la ropa que se lavaba a mano en lavadero. Y esto se hacía porque mi padre decía que para no pagar tanto consumo de agua, ya que esta agua se utilizaba para el baño y lavar el patio. Y en aquellos ayeres también nos bañábamos con una cubeta de agua. Los desechos de comida se los dábamos a los pollos, guajolotes y un cochinito que mi mamá criaba.
Al cochinito también se le daban los desechos de la fruta como la sandía, la papaya, el melón, etcétera. Y con lo cual se puede ver, no se generaba basura. Pero desgraciadamente un buen día, Salubridad nos anunció que ya no se podían tener animales porque causaban muchas enfermedades. Y por lo tanto llegó la modernidad a la ciudad, ya que se quitaron los establos que estaban en la colonia y en las casas, pues ya no se tenían pollos. Eh, Cuidaron de nuestra salud, entre comillas, ¿verdad? Ya que todo lo teníamos que comprar ahora. La leche empaquetada, en Tetra Pak, teníamos que comprar los huevos, pero eso sí nos modernizamos. Eh, y entonces, pues también nosotros en el baño pusimos regadera, pero con esa regadera también se desperdiciaba mucha agua. Eh, Aún nosotros, bueno, en la casa de mi hermano, hoy, se le sigue echando agua con cubeta al baño, agua reciclada, agua de lluvia. Económicamente empezamos y eso pues a nosotros pues sí, económicamente nos ayudaba, nos beneficiaba, pero económicamente así en todo pues empezamos a gastar más porque todo lo tenemos que comprar y con menos salario, porque para mí eso es que nos quitaron sustentabilidad, porque ya todo lo tenemos que comprar. Y así han pasado los años, depredando la naturaleza, porque los productores de carne y leche, ¿cuánto consumen y cuánto contaminan? Además, también están modificando las plantas y los animales. Esto rompe el equilibrio natural. Nos modifican en lo que tenemos que comer. Enlataron lo natural, lo empaquetaron, lo congelaron y así lo consumimos, aunque ya no nos aporte lo que necesitamos. Y ha pasado el tiempo y aunque algunas personas son conscientes del daño, a las autoridades no les interesan los daños que causan. Por ejemplo, cuando trabajaba yo en la empresa de lácteos, pues se oía que Salubridad tiraba la leche de las pipas al caño. ¿Por qué? Porque según ellos que no estaba bien, el pH no estaba como debía. Pero con esa leche se podía hacer algo más, otra cosa, para los animales o fertilizante. Claro, ya trata de esa leche, no para consumo humano. Otros ejemplos, en la Merced, en la central de abastos, se tiran muchas cosas que aún se pueden utilizar o que bien se puede hacer composta, o sea, fertilizante. Otras personas, así, ciudadanos, al ver todo ese tiradero y desperdicio, pues sí han puesto bancos de alimento y algunas personas, algunas empresas, eh, al parecer donan productos enlatados o empaquetados que ya están próximos a caducar. Que bueno, para mí esos productos no deberían existir, porque al someterse a altas temperaturas y alta presión para eliminar microorganismos, se destruye todo. ¿Y qué comemos? Nada. Además, se usan colorantes y saborizantes que son cancerígenos y aunque según hay control, bueno, eso es otro tema, que es la salud. Actualmente estamos llenos de plástico y lo comemos porque el plástico se degrada a microplástico. Y ustedes lo pueden ver cuando se tritura un vaso de unicel, se hacen bolitas. Me igual el otro plástico, cuando se rompe se hacen pedacitos y estos chiquititos pues llegan al río, al mar, a la tierra por medio del viento y posteriormente
se lo comen los peces, los animales terrestres, y estos nosotros también los consumimos. Para mí todos los productos enlatados, empaquetados, consumen mucha energía eléctrica y mucha agua, y también tienen desechos, esas empacadoras, y que no son tratados a veces. Por ejemplo, también se hacen análisis en el laboratorio que utilizan químicos. ¿Y qué pasa cuando se desechan esos análisis? Todo llega al caño y después contamina el agua y la tierra. Si nosotros consumimos lo más natural posible, considero tendremos más agua y energía. Y eso sería en nuestro beneficio. E igual otras formas de ahorro que posteriormente trataremos. Gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, si están de acuerdo, podemos pasar a la siguiente participación y después ya las preguntas. ¿Te parece bien, Marco? Sí, como tú estás, yo estoy siguiendo lo que tú estás coordinando, Elvia. Bueno, muy bien. Pues entonces le daríamos la palabra a la compañera Raquel Rodríguez Martínez, puesto que también en la arquitectura yo creo que es muy importante ver cómo se manejan los materiales, cuáles serían los problemas que se presentan en el área de la construcción. Y bueno, pues quién más que ella para hablarnos sobre esta parte tan importante. La compañera Raquel Rodríguez Martínez es del país Uruguay. Su profesión es arquitecta y ella ha tomado varios cursos, tiene un currículo muy amplio y nos autorizó a que tomáramos parte de este currículo para comentarlo con ustedes, para informarles a ustedes. Ella ha tomado cursos de planificación urbana en Rotterdam, Holanda, otro curso de posgrado en planificación urbana también en Moscú, Rusia. También hizo un curso de urbanismo en el Greater London Council de Londres, Inglaterra, y un curso en el Instituto de Economía de la Vivienda en Varsovia, Polonia. Con respecto a sus trabajos profesionales, ella participó en el proyecto de el hangar perteneciente a la SRA, no sé qué sea SRA, en el aeropuerto del Distrito Federal. También participó en un proyecto y correalización del Centro Vacacional de Huastepec, Morelos. Estuvo como supervisora de proyectos y obras del Centro Vacacional de Cuauhtichinola, Morelos. Tiene estudios y asesoría para el plan de desarrollo en la zona conurbada del río Pánuco en Tamaulipas. En cuanto a sus actividades en la Ciudad de México, fue vocal ejecutiva, o no sé si todavía sea vocal ejecutiva del Comité de Construcciones y Proyectos de las SRA. Ella fue o es directora del programa de regeneración urbana en el municipio de Naucalpan. Bueno, es parte de su currículum, entonces pues le damos la palabra a la compañera Raquel. Adelante, Raquel. ¿Está contigo? No, no está, ¿no la ves tú? No está en la lista, no está de los que están A ver, aquí deja ver en participantes, pero conectados. no está en participantes, ¿verdad? No, no están participantes. Pues quedó de estar, de participar, me mandó sus datos y Pues su currículum. seguramente Entonces, se conectará un poco más tarde, así es que por mientras habría que bueno, analizar lo que ya podemos, expusieron sí. ustedes dos, ¿no? Ajá. Podemos empezar con preguntas, dudas, si te parece bien. De acuerdo, y luego ya cuando llegue Raquel, pues ya le damos la palabra, ¿no? Entonces, Muy bien. preguntas, comentarios, ideas relacionadas con lo que nos está diciendo tanto Elvia Aguilar como María Luisa Pérez Montalvo. Aquí hay algunas cosas en el chat ya, Elvia, si las quieres leer, dice, buenas noches a todos, muy buena iniciativa pero habrá que incluir y pensar en la impermeabilización del fondo en tiraderos para evitar la contaminación de acuíferos,
así como instalación de sistemas para captación y tratamiento de lixiviados, dice. Ya he presentado, y no solo a esta administración, proyectos sustentables, pero hasta la fecha sin respuesta. No hay conciencia ni interés por el tema, y más cuando creen o piensan que es demasiado caro para algo tan natural que en apariencia se regenera solo. Ahí tiene varios comentarios, pues si quieres vamos comentando algunas cosas y ahorita leo el siguiente comentario de Marco Antonio Hernández. Mientras le damos la palabra a Felipe Neri, después leo el segundo comentario o si quieren otras personas participar, antes de volverles a dar la palabra a Elvia y a María Luisa. Felipe, Muchas gracias, muy buenas noches. Sí, miren, cuando inició la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el diseñador del proyecto de la Basílica y de no me acuerdo qué otras obras importantes en la Ciudad de México, se dijo que la planeación del desarrollo urbano era importante para la protección del medio ambiente. O sea, crear esos medios ambientes ciudadanos donde se vea ese impacto del cuidado del aire, del agua, de la naturaleza, del suelo, eso iba a llevarnos a una cultura de protección al medio ambiente. Creo que se quedó nada más en ley o se quedó nada más en palabras. Ya no se ha vuelto a ver nada de eso, ¿no? Hubo planes de desarrollo, se pagó mucho dinero, hubo decretos en todos los estados y nunca se logró nada. Se rediseñaron los corredores industriales, las ciudades industriales, precisamente para activar esa recuperación, incluso surgió la economía de insumos, ¿verdad? Para cuidar todo eso. Se quedó en palabra. Yo pienso que lo más loable ahora sería un verdadero programa de concientización desde lo que es las familias, en el seno familiar y que impacte en la escuela primaria, que es lo que nos va a llevar a que los adultos también tomemos conciencia a un futuro cercano de 10, 15, 20 años. Es cuanto. Gracias. sí, gracias Felipe. Pues una idea es que sea familiar y personal, de conciencia, pero otra idea también es que sea de la comunidad, es decir, de las asambleas de autogobierno que promuevan determinadas acciones, ¿no? Que no se le deje a cada quien, porque eso ya se ha hecho durante 20 o 30 años, que cada quien, conciencia ecológica. Pero en fin, dice Marco Antonio Hernández que no todo mundo, nadie está cómodo o acepta los baños ecológicos secos. Este proyecto o sistema al final también cubre otra necesidad y la cual que es la utilización para fertilizantes y nutrientes para el campo, o sea, los baños secos. También dice Marco Antonio Hernández, otro proyecto más es la utilización del nopal para la limpieza y purificación del agua. Y bueno, nos saluda ESS Clinic desde Aguascalientes, de la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, Asociación Civil. Y esto es importante porque yo creo, a ver ustedes qué opinan, y ya le voy a dar la palabra a Marco Antonio Hernández, que el tema del cuidado del medio ambiente tiene que ver con esta palabra que hoy proponen María Luisa y Elvia, que es la palabra economía. Es decir, no solamente conciencia, sino funcionamiento económico de lo que podríamos llamar sencillamente el reciclaje. Ahorita nos van a dar ya sus opiniones, pero antes va Marco Antonio Hernández a decir lo que piensa sobre todo esto. Adelante, Marco Antonio, y luego Isaac creo que también quiere dar algún comentario. Marco Antonio, Hola, muy buenas noches a todas y a todos, con su permiso. adelante. Eh, Coincido con el comentario que hizo Felipe de concientizar a la gente. Pasan generaciones, llegan generaciones nuevas y eso de la conciencia, pues es el tema día a día, porque cada persona que empieza a tomar
uso de conciencia o conocimiento, se olvida realmente de los puntos elementales. En una exposición y en un estudio que presenté, lo intitulé El agua se agota, mito o realidad. ¿Sí? Al final, para ser breve, el agua no se está acabando. Lo que está mal planificado es el crecimiento urbano y la diversificación de los recursos hacia todas las comunidades. ¿Por qué? Porque en más de 4.000 millones, 400.000 millones de existencia de la Tierra, esta se ha generado sola. Ha tenido cataclismos enormes. Entonces, pero hay un porcentaje que representa el 3% de agua natural o pura para consumo humano. Y ese no va a cambiar. O sea, nuestro sistema ya está diseñado para eso naturalmente. Entonces, aquí los que no tenemos la conciencia de un crecimiento en orden, en un crecimiento oportuno y por la gran demanda de crecimiento humano, los tiraderos y la basura, pues realmente ha pasado a segundo término, si no es que hasta un tercer término. ¿Sí? ¿Por qué? Porque damos por hecho de que esta responsabilidad recae sobre una figura o un solo sistema, cuando realmente esto es su colectivo, debe ser colectivo. Entonces, aquí lo que realmente debemos de entrar a hacer conciencia es el poder presentar estos proyectos de desarrollo, un plan de desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque todo lo queremos centrar en la gran ciudad. Entonces, entre más agua se requiere, más basura se reproduce. Pero al tiempo del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? El manto, la presa o el punto donde se extrae el agua pues ya no va a dar más, entonces hay que traerlo de más lejos. Y si a esto le sumamos la contaminación de esos materiales que no, realmente no se le ha sacado un provecho, no se le saca un provecho como tal, pues esto va a ser un caos enorme para dentro de muy poco. Entonces, aquí yo lo que opino es de que combinar esas ideas, realmente busquemos esta solución, no tanto con los gobiernos, sino con nosotros mismos, con la comunidad, con la gente, a realizar campañas reales, acciones sustentables que se puedan manejar. Hay cosas tan simples como la que comentó la hermanita, me parece que fue María Luisa, de reutilizar el agua. Es un sistema que también nosotros tenemos en proyectos, en la separación de aguas grises, aguas negras, pero tampoco es tan difícil y tampoco llega a ser la solución, pero sí una alternativa. Entonces, ese tipo de conciencias pues, es la que tenemos que empezar a retroalimentar desde nuestros jóvenes, como decía Felipe. ¿Para qué? Para que realmente vean lo complicado de esto. El agua va a seguir siendo la misma cantidad siempre, la contaminación va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar esos materiales, esos recursos de basura, en utilizarlos en el sistema constructivo, que es el más adecuado o el que más se puede adaptar a ello. Para ello también tenemos un proyecto que hemos presentado a Semarnat para la reutilización de muchos de estos materiales. Algunos ya los están implementando, pero les estoy hablando que es el 0.01 de toda una población, entonces no ha sido realmente el impacto que se requiere. ¿Por qué? Porque falta la difusión, falta que la gente realmente conozca, ¿sí? Este tipo de cosas. Entonces, yo me de Elvira y María Luisa, con lo poco que conozco, y los proyectos que tenemos ahí archivados, que son varios, para buscar ese acercamiento, esa concientización y poder lograr satisfacer la necesidad del ser humano y sobre todo
más que rescatar, eh, curar y ayudar a nuestra madre naturaleza que tanto nos da y que egoístamente nos hemos estado agotando. Es cuanto. Gracias. Sí, gracias, Marco Antonio. Por lo que veo, tú podrías, formar parte del Consejo Nacional de Ecología, ¿verdad? Te podemos integrar ahí por todo lo que estás comentando. Sí, y Sí, claro, por supuesto, encantado. Traemos muchos proyectos autosustentables de bueno, forestación, de reforestación, porque eh, vamos, no soy nadie para criticar, pero las campañas que hacen de siembra un árbol, pues son muy bonitas en esencia, pero no aplican un proyecto real, porque no basta nada más con sembrar. Hay que rescatar nuestras zonas de humedades, hay que hacer un planteamiento y una sanación de la tierra misma para poder captar esa humedad, esas aguas y volver a tener el recurso que nos estamos acabando. gracias, Marco Antonio. Yo te integro entonces y te conecto con Elvia y con María Luisa y con Raquel. Y le pediría yo a SS Clínica, la Unión de Mujeres Trabajando en Cooperativas, si nos deja su contacto en el chat, su WhatsApp, para poder mantenernos en contacto. Lilia Colín dice, yo creo que debemos hacerlo nosotros como ciudadanos, sin los funcionarios de México. Bueno, sin los funcionarios de los Estados Unidos mexicanos, pero podríamos ver que las asambleas comunitarias, municipales, estatales y nacional tomen medidas. A mí me preocupa, y a ver, le pongo en consideración a Isaac a Elvi y a María Luisa, me preocupa que se vea solamente como algo individual o familiar, como si coordinarnos en una comunidad, en un municipio, en un estado, no fuera, o en el país y en el mundo, no fuera posible o no fuera relevante. ¿Cómo ves tú, Isaac? Sí, de acuerdo contigo. Antes que nada, felicitar a las ponentes. Cuando menos es una oportunidad para ir juntando pues, puntos de vista, pero más allá, propuestas como tú mismo lo estás haciendo. Efectivamente, como quiera uno verlo, puede empezar por el beneficio del individuo o el beneficio de toda la comunidad. No podemos reducirnos nada más al individuo, pero vale la pena sí resaltar que, cuando menos, entender que si uno no hace algo por el reciclaje, la reutilización o la concientización de nuestros propios círculos cercanos, pues entonces al final de cuentas empezamos pagándolo a nosotros con los gastos personales o familiares. Pero efectivamente el impacto debe ser mayor, mucho mayor, sobre todo, bueno, cuando menos en términos de gobierno, pues con la generación de políticas públicas, ¿no? Finalmente, organizaciones como esta, que cada vez más crece, ANA, pues tiene cada vez más un auditorio mayor y nosotros mismos también podemos ir generando más inquietud. Efectivamente, los programas de plantar árboles es poco, pero bueno, es algo y hay que seguirle y seguirle muchas otras cosas más, la conservación de humedales. Qué bueno que el ingeniero pues de alguna manera acepta para irse integrando. Los diferentes escenarios son los que tenemos que ir recuperando. Efectivamente, la economía circular tiene que seguir en diferentes auditorios. He asistido con algunos ponentes en algunos otros lugares y creo que pues, tiene mucho sentido, sobre todo que habla desde el micro hasta el macro. Efectivamente, también debemos mm, documentarnos, más o menos, por ejemplo, el dato que decía el ingeniero de la edad de la Tierra, edad de la vida, pues sí, no se va, se mal utiliza. En nosotros mismos, tanto en lo individual como en los gobiernos que dominan los estados, pues no han entendido bien esto por muchas razones que hemos visto. Hay que hacer valer la ley. Por ejemplo, cuando yo era jefe de seguridad hace muchos años en una empresa textil, pues obviamente se gastaba mucha agua, demasiada, y por eso muchas textiles están cerca de los ríos. Bueno,
La idea, la cosa es que yo iba representando la empresa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y eso hace como 30 años. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, que además la ley ya desde hace mucho establecía la forma de cómo cada empresa, pequeña, mediana o grande, estaba obligada por ley a el agua que utilizaba la tenía que mejorar, ¿no? Antes de tirarla o antes de incorporarla. ¿Cuándo se tenía que solventar eso? Nunca, siempre era nada más el moche. Bueno, lo que estoy diciendo es que sí hay leyes, ha habido muchas leyes, había que recuperar un poquito ese panorama y bueno, efectivamente, pues revisarlo, ¿no? Entonces hay que documentarse, hay que revisar la ley, lo escrito, lo establecido, que proponer más. Y, por ejemplo, los pronunciamientos que se hacen aquí en el chat, en el chat específico de pronunciamientos, los que se han hecho son excelentes. Uno de ellos también sería, bueno, el alarma de esta necesidad de los recursos y bueno, sobre todo pues el agua y de algunos otros más, ¿no? No, sí nos cuesta un poco a veces reciclar. Yo hace mucho había pedido en el chat que alguien me dijera si conocían dónde llevar el unicel. No, no di con una dirección que me dieron. Yo lo estoy llevando hasta Toluca. Es el único lugar que sé en un centro de acopio. Aunque me cuesta ir y venir, no importa. O sea, porque efectivamente ese es uno de los María puntos. Luisa sabe de otro lugar. Perfecto. Nosotros podíamos perfectamente ir, esa es la idea, ¿no? Ir ampliando todo este tipo de datos que nos sirvan a todos y nutrirnos entre nosotros. Si me dan esto debe ser abierto para todos, dónde mandar las cosas. Es muy difícil reciclar el unicel o llevar a un acopio. Yo ya encontré, ya tengo un lugar, pero si me dan otro está bien para todos, ¿no? Yo voy Sí. ahí en el Walmart que está ahí en Toluca Centro, a un lado del Hospital 220. Exactamente ahí está y reciben, entre tantas cosas, unicel. Raro, ¿eh? O sea, no hay tantos lugares. Entonces, bueno, es un ejemplo. Gracias, a ti, compañera. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Seguir documentándonos, revisando, sobre todo la ley y si no, proponer más. Sí, gracias, Isaac. Pues una idea sería hacer el directorio, ¿verdad? Porque yo conozco, aquí yo vivo en Metepec y aquí sobre la Avenida de las Torres hay un centro de reciclaje. No, no sé si reciben unicel, pero sí la basura y sobre todo fierros y cosas así, desechos de aparatos, todo eso lo reciben. Entonces, habría que ver y a ver qué hacen ellos con ese material. También si nomás lo van a tirar, pero bueno, ellos te compran la basura, podríamos decir. Habría que ver, hay muchos intereses, sabemos, en la basura, por eso hemos impulsado desde hace mucho tiempo el reciclaje en la Ciudad de México, pero los intereses que hay en los pepenadores, los que controlan a los pepenadores son impresionantes, o sea, de la basura sale mucho dinero en el Valle de México y probablemente en otras ciudades. Entonces hay intereses y son fuertes. Dice Gustavo, Javier, perdón, Javier Espinosa, saludos a todos los participantes. Es grato escuchar las ideas sobre el cuidado del medio ambiente. Claro, las ideas, vamos a ver si las podemos operativizar. Les agradezco a las compañeras también que ya me dieron aquí su teléfono. Y dice Lilia Colina, aquí en Naucalpan hacen compostas, pero ¿quiénes? Los ciudadanos, no. Sí, mientras sean cooperativas, yo creo que fuera muy bueno que no se quede solamente en el altruismo, en el querer hacer, que está bien, el altruismo está bien, pero esto de economía circular es que sea conveniente para las personas, ¿no? Que incluso te paguen por 30 centavos, te den para las tortillas por recoger tu basura, ¿no? Porque la basura tiene valor. Hacer conciencia es entender que las funciones de los empleados públicos no han no han resuelto problemas. Al contrario, aquí vivimos en crisis en todo, desde el agua, la contaminación y un sinfín de problemas poco a poco, que es de los ciudadanos, ¿no? Pero en lo individual o coordinado sería la pregunta, ¿no? Que a través de esta idea de las asambleas comunitarias, municipales, estatales,
cómo coordinarnos y cómo hacer este directorio de los centros de acopio, crear otros centros de acopio, crear las cooperativas de economía circular. Le doy la palabra nuevamente a Elvia y a María Luisa para que hagan sus comentarios, lo que hasta este momento se ha dicho, ¿no? Y seguimos, todavía son las 8:05, nos quedan 55 minutos más. Adelante, Elvia. Sí, lo que nos quedó una duda es lo que mencionaba el compañero, el primer compañero que participó, que no anoté su nombre, sobre impermeabilizar, me imagino que impermeabilizar los tanques donde se depositan lixiviados o basura orgánica, porque en realidad es el único lugar donde se depositan quizá en algunas partes como recipientes, porque la basura generalmente la tiran al aire libre. En los tiraderos es al aire libre. Pero, por ejemplo, para impermeabilizar los lugares donde está la basura orgánica, pues tendríamos que investigar en dónde están esos lugares, pues para ver cómo se está manejando eso para que no se contaminen los mantos acuíferos. Es lo que se entendió que comentó como preocupación el compañero que participó, que no anoté su nombre, Marco. Marco Antonio Hernández. A ver, Lo, Marco lo- Antonio. lo leí yo del chat, ahí está la idea en el chat al Decía, principio. Sí. muy bien. Y en realidad sí, uno de los temas siguientes va a ser eh, tipos de residuos, que sería en otra plática. Otro tema sería centros de acopio. Otro sería manejo de los residuos, porque hay residuos de laboratorio, hay residuos pues, orgánicos, hay residuos de la industria alimentaria, de la industria de la construcción. Entonces, el manejo de cada uno de los tipos de residuos. Y bueno, sería también esto que mencionan es muy importante. Mencionaron las campañas de concientización. En realidad no es fácil hacer estas campañas. Se tendría que hacer algo así como las expos, en donde pues se den conferencias por personas que ya tienen bastante experiencia en el área, que den conferencias de cómo, qué métodos usar para llegar a la gente y que se pueda crear conciencia para poder aplicar este sistema de a favor del medio ambiente. Entonces, pues sería cuestión de otra plática sobre métodos de concientización, que en todos los aspectos es importante, tanto en el cuidado de los animales como en el manejo de la basura, como en la seguridad. O sea, en muchos aspectos hay que concientizar a la gente cómo actuar, pero pues son temas amplios, ¿no? Entonces, otra cuestión, no sé si María Luisa quería participar en otra de las respuestas. Pues sí, con respecto a baño seco, espero yo conseguir una información y pues sí los que tienen casa, porque a veces considero que muchas personas viven, digamos, ya como, sí, en un lugar retiradito, como en Morelos, Estado de México, Puebla, algo así, bien podrían poner su baño seco. Es un buen método para que también, porque nuestros residuos de nosotros igual se pueden compostear, solamente que no lo llevamos a cabo. Antes se hacía, nuestros antepasados lo hacían, echaban otra vez tierrita con los microorganismos de nuestros y de la tierra, se volvía a hacer abono, pero toda la civilización que llegó, pues nos quitaron todo eso. Entonces sí se puede lograr, claro que es poco, pero como yo digo nada más, por ejemplo, este vaso, esta cuchara, este plato, ya no va a llegar allá, ya no va a contaminar, o sea, como los alcohólicos anónimos, solo por hoy ya no va a llegar. Entonces, así debemos de tener como que esa conciencia de que solo por estas tres cositas ya no van a llegar, las llevo y las hacen. Entonces,
Claro que a nivel industrial, pues sí sabemos que nos tenemos que enfrentar a otras cuestiones como son precisamente las autoridades, porque, y también a los propios industriales, porque a ellos no les conviene el que tengamos, precisamente hicieron eso de todo que tenga una caducidad, porque si no, no venden y eso no es negocio para ellos. Y no importa si se perjudica al ambiente, a eso a ellos pues no les interesa, a ellos lo que les interesa es ganar. Y nosotros pues igual perdemos, porque todo lo tenemos que estar comprando nuevamente. Antes, digamos, como comentaba la compañera Elvia, su estufa, ¿cuántos años le duró? Ahora las estufas, pues ya son más modernas, pero se acaban rápidamente porque todo le ponen ya por medio de la computación y entonces todo eso cambia y ya se amoló el circuito o como se le llame y ya no sirve, hay que comprar otra. Y a la juventud es lo que le están poniendo, compra, compra, compra. Y entonces es destruye, destruye y destruye la naturaleza. Bueno, así lo veo yo, porque exactamente, posteriormente veremos las leyes que se han hecho y vamos a ver que cómo no han fructificado. Y el compañero por ahí también mencionó que sí, el compañero Isaac, que hace años, sí, hace años, ya tiene mucho tiempo, que dijeron que se iban a hacer precisamente esos controles, pero jamás han llegado esos controles, jamás han llegado. O sea, nos plantean una cosa muy bonita, pero no se hace nada, o se hace así nada más así como por unos 3, 4 días y se olvida. Como ahorita volvieron a poner de moda que, separa tu basura. Eso me parece que salió ese programa con Mancera, con Miguel Ángel Mancera, cuando estaba aquí en la Ciudad de México de gobernador. Y entonces, pero también lo hicieron así a la ligera, pusieron un montón de pancartas ahí diciendo que cuando se recogía la basura y jamás se logró hacer tal cuestión. Eh, Hay maquinaria para hacerla, ¿cierto? Porque apenas acudimos a una expo. Entonces, hay maquinaria para que nosotros sí posiblemente algún día la pudiésemos adquirir, aunque sea de segunda mano. Sí se podría hacer y nosotros empezar, pero sí poco a poco necesitamos esa concientización de las personas porque no es fácil, no es fácil. Simplemente también lo estoy viendo en el huerto. Se les dice, traigan sus desechos orgánicos, aquí se compostea, nos dieron chancita, digo, nos dieron chancita porque no estamos en un lugar que sea fijo para nosotros. Entonces, nos dieron una pequeña oportunidad de estar ahí, pero eh, pues en realidad no hay participación y se ha hecho pequeña campaña ahí. O sea, la gente, pues no le decimos, vente a trabajar, a moverle aquí a la composta porque es pesado. Ven, no, nada más tráenos tus desechos, pero no van. Entonces, ¿de qué manera? Y les hemos invitado, hemos hecho volantitos, hemos ido a repartir, ponemos en las tortillerías, ahí cerca de las escuelas, y pues no, no sé de qué manera, eso sí es lo que me gustaría que alguien nos pudiera decir de qué manera llegarle a la gente para que entienda que necesitamos eso, porque precisamente, como comentaba yo al inicio, pues nos modernizaron, sí, pero nos quitaron sustentabilidad. Todo lo tenemos que comprar y todo lo tenemos que desechar porque viene todo el empaque. Entonces, todo eso a nosotros nos perjudica porque en el ambiente se queda, en el ambiente se va degradando, va a la tierra. A la tierra hay muchos microorganismos que mueren, en el mar igual, y luego vemos desastres ecológicos, pero
no lo entendemos y lo seguimos haciendo. Y sobre todo los que tienen poder adquisitivo, ya no se diga, en la moda, igual, los desiertos están llenos de ropa, por lo mismo, por la vanidad, que, bueno, pues ya no sirve, total, tíralo y ya viene la moda de verano, la de otoño, la de invierno y etcétera, etcétera. Entonces, nos han hecho así compradores compulsivos, porque si no nos ven mal, eso también considero que es a nivel psicología, no lo entiendo, quizá, pero es eso, de que no estamos así a decir vamos a hacerlo bien, no, antes, según tengo entendido, nuestros antepasados estrenaban otra vez una tilma cada año porque era así que tener que buscar otra vez, renovar a nuestra madre tierra y darle otra vez el sustento adecuado y era la tilma que se hacía con maguey o algo así y después la volvían a echar al suelo, o sea, todo se reciclaba. Entonces, y después llegó el plástico y nos inundamos de plástico hasta en la ropa. Ahora ya hay nuevas texturas con el plástico y cómo se degradan. Pues no, y tardan mucho tiempo, desafortunadamente. Entonces, eso a nivel gobierno, pues está medio difícil lograrlo, ¿verdad? Bueno, también aquí al compañero Isaac que preguntaba por la dirección para llevar el unicel. No sé por dónde anda él, pero aquí en la Ciudad de México. Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Bueno, no, aquí queda, pues, yo creo que le queda más cerca por allá, porque sí tendría que venir hasta por acá cerca del aeropuerto, que es Avenida Aviación Industrial número 42. Aviación Civil de aquí de la Ciudad de México, cerca del... No, No ya es aviación es civil, aviación civil, aviación civil. Sí, cerca de la calzada Zaragoza, pero sí está muy lejos de allá, de Tultitlán para acá. Sí, está muy retirado. De Ajá. todos modos, gracias y todo el mundo ya está escuchando, cuando menos esas dos opciones, la que dio usted. Pero posteriormente vamos a dar, porque sí hay varias direcciones a nivel país. Entonces sí hay diferentes direcciones donde poder llevar todos estos residuos. Sería Llantas, bueno tener el directorio, todo. sí. Sí, sí, así es. Sí lo hay. Ya. Ujú. Sí, miren, estoy revisando con respecto a la obsolescencia que marcan para muchos equipos y artículos de que tenemos que comprar nuevo en 2 o 3 años. Se supone que ya el gobierno, a través de organismos como la Profeco, ha luchado contra esta obsolescencia programada fomentando la economía circular. Y bueno, hay una regulación del derecho a reparar. Se obliga a los fabricantes a garantizar piezas de repuesto, manuales y herramientas para reparar aparatos, televisores, lavadoras, celulares por un periodo de hasta 10 años, facilitando que sean más accesibles y duraderos. Hay una prohibición de obsolescencia programada. Existen iniciativas para prohibir la venta de productos diseñados para fallar tras un tiempo determinado, sancionando a las empresas que incurran en estas prácticas. Impulso a la economía circular, políticas públicas que fomentan la reutilización, el reacondicionamiento de dispositivos y el reciclaje adecuado de residuos electrónicos. Certificaciones de sostenibilidad, fomento de sellos como el ISSOP, innovación sostenible sin obsolescencia programada, que distinguen a las empresas comprometidas con productos duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Monitoreo y alertas. La Profeco en México, en conjunto con instituciones técnicas, realiza acciones para identificar fabricantes que realizan obsolescencia programada y educar al consumidor. A nivel interno, los gobiernos también implementan certificados de obsolescencia para la baja y correcta gestión de sus propios equipos informáticos, garantizando que su disposición no contamine. Y bueno, existe, pero como decía María Luisa, bueno, ahí está, pero no se cumple.
desgraciadamente lo vemos en todos las áreas, que hay inspectores, llega el inspector, se entiende con el que está causando la infracción y pues allí quedó, ¿no? Entonces también esto sí existe, pero habría que ver cómo se está cumpliendo, habría que ver si hay estadísticas de qué empresas ya están realmente trabajando en coordinación con el gobierno para que se regularice eso y se prohíba ya la obsolescencia, porque es como comentaba la compañera María Luisa, es una cuestión de comercial, o sea, para que uno esté consumiendo, fomentando el consumismo, y hay un contubernio entre el gobierno, los fabricantes, para que la gente compre y compre y compre. Entonces, pues está la legislación. Habría que acercarnos a los legisladores para que se vea, pues, qué se puede hacer en esto de la legislación, si requeriría incluir otras reglas para que realmente sea más fácil que se sancione a los que incurren en este delito, porque es un delito que se metan chips de obsolescencia, chips de caducidad en los productos. Entonces, pues habría que investigar más sobre esto, pero de que existe ya la reglamentación, ahí está. Sí, habría que ver que se cumpla, ¿no? Dice, dice Lilia Colín que para que le importe a la gente es necesario que entiendan que los gobiernos en sus tres niveles, los gobiernos de los Estados Unidos mexicanos, no van a ayudar. No debemos, dice Lilia, seguir pensando que las autoridades de los Estados Unidos mexicanos van a hacer algo. Ya es hora de comprender eso, dice Lilia Colín, y Marco Antonio Hernández aclara que lo de impermeabilización es un término que se usa para no permitir la penetración de residuos químicos a los acuíferos o subsuelo, y el término o nombre de lixiviados son las canalización y encauzamiento de estos residuos químicos y gases para su aprovechamiento o reutilización. Es básicamente en los tiraderos a cielo abierto que se supone que seguirían existiendo, ¿no? O a lo mejor si ya nosotros impulsamos la economía circular, ya no hay tiraderos, que eso sería lo ideal, o muy pequeños y además atendidos como economía circular, que serían centros de acopio. Los tiraderos dejarían de ser tiraderos para ser centros de acopio. Aún en los centros de acopio probablemente se necesite esto de la impermeabilización que dice Marco Antonio Hernández. Bueno, le damos la palabra a Otilia y ya llegó Raquel. Sí, ya llegó Raquel. Otilia, No sé si primero pasa Raquel. no, primero Otilia y después A Raquel. ver, bueno, yo a lo mejor machaco sobre lo mismo, que el problema de la contaminación es algo muy extenso, con muchas caras, y que es obvio, por lo que han dicho todos los compañeros, que en este sistema capitalista les vale, no les importa la contaminación. No hemos podido hacer conciencia que si nos lleva el tren, nos lleva a todos juntos, aunque muchos piensan en que se van a vivir a Marte o a la Luna, quién sabe si lo podrán hacer, ¿no? Pero que es, tal vez María Luisa se desespera porque ella es un apóstol del reciclaje. La verdad, ella busca en dónde y cómo, pero es una labor un tanto individual. Yo no sé si a través de las asambleas se podría analizar qué sí podemos hacer, qué es lo que sí podemos hacer y ir avanzando sobre hacer cada vez más cosas, ¿no? Es necesario, obviamente, como lo dice Elvia, concientizar a la gente. Es que el cambio climático nos lleva el tren a todos, a todos. No, no es algo que y además hay científicos, aunque bueno, yo espero que no sea así, que dicen que es irreversible. Entre ellos mi cuñada, ella dice que es irreversible ya, que ya va a seguir el cambio climático hasta que nos lleve.
y parece ser que el aumento de las temperaturas es cada vez más rápido, ¿sí? Pero bueno, lo que a mí se me ocurre es ver qué podemos hacer y si realmente pues tomamos el poder, ya tendríamos otra mentalidad para planear las cosas de otra manera. El planear tener sí una tecnología, pero que no afecte tanto a la naturaleza. Y si la afecta, ver la forma de revertirlo. Ya sería otra, bueno, nuestra idea. Y sí, a mí me parece que una de las cosas es hacer conciencia en toda la población, no solo en los niños, sino en toda la población. En el grupo de jubilados en donde estoy yo, lo que hemos hecho, no hemos logrado grandes cosas, pero sí hemos logrado algo, es llevar las cosas que tenemos para reciclar y cada persona se encarga de algo. Y eso simplifica la labor, porque María Luisa va acá, allá, al hule espuma, a los plásticos, a los metales, a miles de cosas, ¿no? Y eso es muy pesado, ¿sí? Ella se ha dedicado, entonces intentemos, no sé cómo organizarnos dentro de las asambleas y hacerlo comunitariamente, ¿sí? Pues lo primero sería formar los consejos ambientales, ¿no? Diría el Consejo Nacional Ambiental y luego En los cada una de municipales. las asambleas, sí, tal vez, Ajá. ¿sí? Y a Y través de los tener, consejos generar esto de los directorios de acopio, de reciclaje, de yo economía tengo un circular. directorio que está en internet, pero me parece que ya está obsoleto. Me Sí, parece que no sirve. Yo lo podría proporcionar, que lo encontré en internet, ya tiene 2 años, pero creo que está obsoleto, ¿no? Y está Podríamos complicado. revisarlo. Sí, sí. te lo paso, Elvia, Y te lo mando. motivar que se formen cooperativas de reciclaje, ¿no? Yo De creo que reciclaje sí sería ideal que cada económicamente creo que es bastante viable. Nada más en sí, los bazares, cuando hacemos, porque sí te da dinero. sí, cuando se hacen bazares de cosas que podrían ser basura, resulta que tienen utilidad y la gente lo compra, claro, a un precio razonable para el estado de el objeto que se vende, ¿no? Sí, Pero hay pues creo necesidad. que en ese ámbito nosotros podemos incidir, ¿no? Porque bueno, también yo me pregunto por qué Cuba no ha desarrollado otro método y sigue dependiendo del petróleo que contamina tanto, ¿no? Que ahorita que están sufriendo tanto podrían tener una alternativa, ¿no? Pero así es el sistema, Es incluso que ellos que es no se todo, ¿no? ubican en el capitalismo, incluso ellos siguen utilizando el petróleo. Sí, porque no es solamente la fuente energética, sino también para qué se usa. Por ejemplo, Ujú. los coches pues todavía siguen utilizando gasolina y Sí, mucho de la luz que se produce con gasolina, ¿no? Por eso son los apagones. Entonces y se tendríamos que sigue tener, impulsando la petroquímica, que eso es salvaje, porque Ujú. si inundamos de un montón de polímeros, la naturaleza que, bueno, como se pueden hacer maravillas si los productos tienen mejores propiedades que los naturales, pues se producen a montones todos estos polímeros, ¿sí? pues justo para esas son estas charlas, para ir encontrando los caminos, irlos perfilando y se pueden traducir en documentos, en folletos, en videos específicos. Nada más este video, pues lo ven, cada vez tenemos más personas interesadas en ANA a través de que estos videos están en la página de República Federal y Pluricultural de México en el Facebook, ¿verdad? Sí, nada más preguntarle a Elvia, ¿cómo te lo mando, Elvia? ¿Por correo o por WhatsApp? Al chat. Por WhatsApp está bien, por Bueno, favor. entonces yo te mando ese documento. Sí, muchas gracias, Oti, Dice, perdón. dice Y Marcela bueno, yo Parra, ajá, dice Marcela quería Parra, comentar sobre lo ahorita te que doy la proponían palabra. de los flyers, Marco, Sí. proponían ahí en el chat algo sobre flyers. Me parece que podríamos, aquí el equipo
ir elaborando cápsulas, a lo mejor semanales o quincenales, que se podrían transmitir a través del chat del CONEBIEN y sobre este tema, como para ir concentrando la información que se está ahorita rescatando, irla concentrando en cápsulas para irlas transmitiendo. Excelente, sí. Muchas felicidades, dice Marcela Parra, a las ponentes. Excelentes iniciativas les propongo, dice, a hacer pequeños anuncios informativos en forma de volantes o flyers y estarlos compartiendo, flyers en inglés, volantes en español. Y Lilia Corrín dice, la Tierra tiene ciclos y estamos en una etapa de calentamiento. No solo es el cambio climático, el problema en México, en Naucalpan, es la deforestación. Y nuestro compañero Marco Antonio Hernández dice, lo que no se regula o se menciona, la obsolescencia eh, no deja el fabricante o productor que se cumpla su vida útil, ya que cada año cambia su modelo y le da en su vanidad a la gente. Un ejemplo, los celulares, y con tal de estar a la moda o actual, vuelve a comprar lo de la última moda, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Marco Antonio y luego a Raquel, ¿no? ¿Les parece? Para que Raquel haga su comentario. Adelante, Marco Antonio. Si quieres, Marco Antonio, mantén tu cámara cerrada porque si no se pierde un poquito el sonido. A Ah, ver, ok, en tu intervención anterior pasó un poco eso. ok. Sí, bueno, nuevamente. eh, Hijo, es que a mí me emociona tanto el hablar de la naturaleza y de todos los recursos. Un comentario, y que casi nadie nos hemos tomado el momento de pensar. Estoy de acuerdo que hay un cambio climático, estoy de acuerdo que hay un ciclo de vida natural y que la Tierra se va transformando cada vez más y se repone a sí misma. Prueba está tantos años que se ha mantenido, pero ha sido por naturaleza y por fenómenos naturales. En este caso, lo que no nos hemos dado cuenta y viene al comentario que les hacía de esas manchas urbanas, de ese descontrol despavorido de no tener una organización de población y de poder tener un crecimiento más ordenado, responde a que, imagínense en una balanza, todo el mundo conocemos las balanzas. Si en una balanza nosotros ponemos un objeto, esta balanza va a tender a bajar a ese nivel. Pero si nosotros el eje de la balanza lo recorremos hacia donde colocases ese objeto, se vuelvan a equilibrar. ¿Sí? No es necesario ponerle el contrapeso, simplemente mueves el eje y se vuelve a estabilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hay pruebas, ya hay evidencias reales que realmente el cambio climático, aun cuando se responde al tema contaminación, mucho tiene que ver porque el eje de nuestra Tierra está cambiando, lo estamos provocando nosotros. En el momento en que explotamos un banco, le llamamos banco nosotros a un cerro donde extraemos el material para la construcción, cuando nosotros extraemos y desaparecemos un cerro, pues ya quitamos un peso, ya descompensamos eso. A la hora que nosotros fabricamos, y hoy en día hay un estudio que están monitoreando en China, en la presa más grande del mundo, con ese simple hecho de estar haciendo presas y represas en puntos donde no existían o no deben de existir, volvemos al mismo tema, volvemos a mover el eje, volvemos a descompensar la tierra. Entonces, aquí el tema es todavía más allá, o sea, tenemos que buscar ese contacto con toda la gente, con todos esos desarrolladores, con todo el mundo, para que vean que realmente el cambio climático se debe, aparte de la contaminación, se debe a esa descompensación en nuestros territorios, en nuestra tierra misma. Entonces, es algo que quise expresar ahorita porque es parte del estudio o exponencias que he realizado, pero si nos ponemos y se ponen a analizar un poquito más,
verán que la solución sigue y seguirá estando en nuestras manos. O sea, ya debemos de dejar de explotar a, a ciencia y siniestra nuestra tierra, toda nuestra madre tierra. O sea, tenemos que de alguna manera compaginar en una misma idea para poder solventar todo eso que no nos damos cuenta que le está afectando. O sea, realmente nos está afectando el que nosotros provoquemos esas obras, esas construcciones que no debían de estar ahí, y si van a estar, habrá que compensar con otras cosas. ¿Por qué? Porque eso responde al cambio climático. El eje se está moviendo, ¿sí? Y va a llegar el momento, como lo acaba de repetir o lo mencionó la hermanita, va a ser irreversible. Ahí sí, ni la madre tierra lo va a poder remediar, al menos que ocurra algo catastrófico como hace millones de años y se vuelva a regenerar sola. Es cuanto. Pero le podemos ayudar para un lado o para el otro, ¿verdad? Para que se acabe de destruir el cambio climático o para que sea Exacto, compensar esa posibilidad, ¿no? exacto. Dice, Dice Andrea Aguilar, hola a todos, quizá esa publicidad en forma de panfletos y volantes o flyers que se hagan se pueden repartir en eventos ambientales, reciclatrones. Fíjate que está bien interesante este concepto de reciclatrón. Podríamos hacer un reciclatrón anual o eventos similares, dice, organizados incluso por otras instituciones o por el autogobierno, digo yo, para concientizar y visibilizar el problema. Quienes van a esos eventos podrían tener mayor propensión a ser conscientes y extender la información. Sí, hacer los eventos, hacer alianzas, si hay otros grupos que estén trabajando sobre estos temas, pues hacer alianza. Y bueno, Marce se despide, se tiene que retirar, pero aquí estamos. Le damos la palabra entonces a Raquel para que haga su intervención. Adelante, Raquel. Bueno, aquí con muchos problemas de salud, ¿eh? Sin poder dormir y estoy perdiendo por completo la memoria. Bueno, Pues qué bueno que de lograste todas estar maneras, sí, y queremos que pero no estés bien estoy de nada bien. salud. No estoy nada bien. A mí me habían pedido que analizara lo que significaba la economía circular en la arquitectura, ¿verdad? Lo que podemos considerar. Eh, la industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 40% del consumo global de materiales, del 30% de los residuos sólidos y el 39% de las emisiones de CO2. Entonces, aplicar economía circular en arquitectura significa diseñar edificios que usen menos recursos, que duren más tiempo, que se adapten a nuevos usos, que puedan desmontarse y cuyos materiales regresen al ciclo productivo. No se trata solo de edificios verdes, se trata de edificios pensados como bancos de materiales. El modelo tradicional de construcción es lineal, es extraer, fabricar, construir, demoler y desechar. El problema cuando un edificio se demuele es que el 90% de sus materiales terminan en vertederos, aun cuando muchos podrían reutilizarse. Además, producir materiales como cemento y acero es altamente intensivo en carbono. El mayor impacto ambiental de un edificio se decide antes de que se construye, en la etapa de diseño. Los beneficios reales de la arquitectura circular. ¿Cuáles son? Primero, ambientales.
reduce la extracción de recursos, disminuye emisiones, minimiza residuos de demolición. También son económicos, porque es ahorro en materiales, mayor valor del inmueble y costos de mantenimiento más bajos. Y también los funcionales, que son edificios adaptables con mayor vida útil, flexibilidad ante cambios urbanos. ¿Cómo implementamos estrategias concretas? Primero, el diseño para el desmontaje. Las uniones mecánicas en lugar de adhesivos permiten recuperar materiales intactos. Segundo, materiales circulares, que son reciclados, reciclables, biodegradables y de origen local. Tercero, la modularidad. Es sistemas prefabricados y modulares que reducen el desperdicio y permiten la reconfiguración. En cuarto lugar, la reutilización estructural, que es reaprovechar las vigas, las puertas, los ladrillos y los acabados de otras obras. Quinto lugar, edificios adaptables, plantas flexibles que puedan cambiar de función sin demolición. La arquitectura tradicional construye edificios. La arquitectura circular diseña ciclos. El verdadero reto no es construir más, es construir de forma que nada tenga que demolerse. El edificio más sostenible es el que nunca se convierte en escombro. Bueno, esa es una breve apreciación sobre lo que sería la arquitectura y el reciclaje en la arquitectura. Gracias, Raquel. Pues está abierta el micrófono. ¿Quieres comentar algo, Elvia, verdad? Sí, si me permiten, Sí, nuevamente. sí, Marco Antonio, nomás déjame leer esto de Lilia Colín. Dice, en la Ciudad de México y en Naucalpan, lo inteligente sería no más construcciones, ya deforestaron suficiente, la mancha urbana es monstruosa. Y Motorola dice, buenas noches, el equilibrio que habló el compañero es la homeostasis y la ecología tiene varias facetas. La educación ambiental, así para las cooperativas, ambiental, así para las cooperativas, el desarrollo sustentable, es que los recursos, incluyendo el agua y la energía y las energías. Y también Motorola dice, eh, quiero participar. Es Elia Campillo. Bienvenida, Elia. Bueno, ahorita te damos la palabra después de Marco Antonio. Adelante, Marco Antonio. Sí, yo solamente quiero agregar que no es el saber reutilizar, no es el aprovechar esa parte de la construcción, que obviamente es la respuesta que ahorita debemos de hacernos. Pero realmente el problema radica en que, vuelvo a ser reiterativo, no hay una planificación, no hay un plan maestro de distribución, de colonización, vamos a llamarlo colonización. ¿Sí? ¿A qué responde esto? Anteriormente yo recuerdo, hace 60 años todavía, no tiene mucho, veíamos casas en muchos barrios, en muchas colonias, inclusive en otras ciudades. Eran casas de un nivel, 2 niveles a lo mucho. Pero la necesidad y el egoísmo a veces del ser humano por no ir a radicar a otro sitio, por buscar su confort, su comodidad, aparentemente, insiste en habitar en una urbe que ya dio lo que tenía que dar. Entonces, ¿cuál fue esa solución para todos?
vamos a hacer condominios. Hoy en día, la Ciudad de México, que es donde yo radico más, hay infinidad de edificios que no existían. Ya Polanco, por ejemplo, está rodeado de grandes edificios, donde viven más de 100, 200 familias en un solo sitio. Es más, podemos hablar que en una área de 200 metros cuadrados de terreno, pueden llegar a convivir más de 20 familias. Entonces, esto provoca a que haya mayores construcciones, explotemos más ese ámbito y tengamos la necesidad de seguir construyendo, 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 pero en un solo sitio. Y no es así. Si nosotros hacemos un plan maestro realmente de colonización, de fuentes de trabajo en otras áreas, porque eso también nos ha dejado atrás, todas las fuentes de trabajo se concentran en un solo sitio, vamos, empezaríamos a combatir todo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que no nos hemos dado cuenta que la población sigue creciendo, pero las soluciones las queremos seguir concentrando en un solo sitio, cuando no debe de ser así. Tenemos que dar mayor amplitud, abrir más el abanico. Hay mucha tierra en Sonora, hay mucha tierra en Yucatán, hay mucha tierra en otros estados que nadie quiere ir, ¿sí? Por ejemplo. Pero lo malo también es de que algunos que llegan a ir a otros estados, que también debemos de conservar, llegan a explotarlo indiscriminadamente también. O sea, aquí es hacer un verdadero plan maestro para convivir con nuestra naturaleza y entre nosotros mismos. Entonces, Sí, apoyo mucho eso de la construcción, esos detalles, pero creo sí. que primero hay que ver la raíz. Hay que ver la raíz y evitar en lo menos posible tener nuevos artículos cada año, por ejemplo, que dije hace un momento. O sea, hay mucho que también hay que contradecir o cambiar, ¿no? Esos hábitos que malamente ya nos acostumbramos. Es cuanto. Gracias, Marco Antonio. Y te quería comentar y a todos que esto está, ese plan maestro del que hablas, tiene sus bases ya en la nueva Constitución mexicana. Voy a leer dos artículos pequeños, el 121 y el 122. El 121 dice planeación sustentable y sostenible. Las asambleas comunitarias de autogobierno municipales, estatales y nacional se encargarán de cuidar la economía, ecología y equidad con el fin de generar condiciones sustentables y sostenibles para las actividades económicas y el aprovechamiento de los talentos y vocaciones individuales y colectivas del pueblo. Las planeaciones comunitaria, municipal, estatal y nacional deben prever tendencias y posibilidades convenientes para ampliar y profundizar el desarrollo individual y colectivo a largo plazo, preservando la soberanía nacional. Y el artículo 22 ya forma parte del capítulo 2 del título séptimo, perdón, Desarrollo Urbano y Rural, el capítulo 2. Y dentro del el artículo 122, distribución de la población, y dice, en la planeación urbana debe evitarse la excesiva concentración poblacional y generar políticas públicas que garanticen gradualmente redistribuir la población de las ciudades que tengan más de 2 millones de habitantes hasta lograr que ninguna ciudad rebase ese número. El tope son 2 millones de habitantes. Bueno, sería bueno que eches un ojo, Marco Antonio, a todo este título eh, séptimo de la nueva Constitución mexicana, porque es la base del plan maestro que tú propones. Este, quería hablar Elia Campillo. Tenemos ya 12 minutos, entonces tenemos tres manos levantadas, cuatro manos levantadas, pues más o menos 3 minutos por cada uno, Elia. Sí, pues miren, yo tengo como patronato 35 años trabajando en la ecología. La ecología tiene muchas vertientes. Como decía la compañera, las tres compañeras están en la razón, pero si se habla de un plan maestro, se tendría que hacer el equilibrio homeostático, que es lo que habla el compañero. Ese equilibrio se perdió desde hace mucho tiempo por la población. Se necesitan hacer verdaderos
equipos de forestación, de reciclaje, de ecotoxicología, la separación de los desechos técnicos son los más dañinos para la tierra y para el agua. Y las casas deben de desarrollarse casas sustentables, pero que no afecten las zonas hidrológicas, que no haya estudios de impacto ambiental que estén utilizando para la comercialización, porque ¿qué es lo que está afectando realmente? La ambición del ser humano al planeta. Por eso, ahorita lo estamos viendo con el presidente Trump, que ya está diciendo que no hay cambio climático para él, pero la realidad es de que el impacto es tan serio que, como dice la compañera, pues algunos científicos dicen que es irreversible. Yo tengo la esperanza, como ustedes, de que el grupo de jóvenes que estén participando con ANA o con las organizaciones civiles o las cooperativas se unan para poder salvar al planeta, porque el planeta ya no puede más, ya no puede, ya lo está manifestando ahorita con nada más tantito los 2 días pasados. ¿Qué temperaturas tuvimos? Casi de 30 grados en la Ciudad de México cuando estamos en invierno. ¿Ustedes creen que eso es normal? Esa es una alerta de lo que viene en primavera, que nos está avisando la madre tierra, Gaia, nos está diciendo aguas, o sea, no quieren entender, o sea, tenemos el doble dos, circula, ¿cuántas gentes tienen hasta tres carros y todo? Y no se dan ni idea de que ya se está colapsando el hábitat. Tenemos Sí. que cambiar de sistemas agua o otro tipo de sistemas que ayuden a mejorar y evitar el ozono. Entonces, Gracias, Elia. Se nos acaba el tiempo y todavía tenemos otras participaciones. Muchas ok, gracias, Elia. gracias a ustedes por la Sí. voz. Bueno, ¿les parece que le demos primero la palabra a Andrés Mejía, que no ha hecho uso de la palabra hoy? Después, y después Raquel, y después termina, para que terminen Elvia y María Luisa, ¿les parece? Andrés, Y buenas noches. Bueno, estoy escuchando con atención, no desde el principio, pero sí la mayor parte de la participación. Este, pues ya dijo Elvia algo muy importante de la cuestión de la ambición, una ambición ciega, desmedida, deshumanizada y fuera del contacto con la realidad. Pusieron el ejemplo de Trump, pero pues el Trump es un petrolero, por eso él no le conviene que hablen del cambio climático y que se elimine el uso de petróleo porque él gana y con pinches ganan también a través del petróleo. A estas alturas yo creo que ya es muy difícil que la humanidad no sepa y también ellos que son industriales y que son gente que promueve la tecnología y todo ello, que hay combustibles limpios como el hidrógeno o ahora las baterías eléctricas para mover vehículos hasta pesados. Entonces ya es una intención malsana, ya es una intención de fregar, porque hay un colectivo o país que quiere destruir a la Tierra. Eso ya es evidente, ustedes lo conocen, para qué estamos repitiendo quiénes. Pero entonces nuestra única alternativa pues es la organización y la toma del poder por parte del pueblo, de los pueblos, del mundo, para que ya esto no pase. Por ejemplo, gracias. ya un último comentario, antes la leche, por ejemplo, la vendían en sus botellitas de vidrio, los platos y más utensilios eran de cerámica. Entonces la intención es fregar y es claro y ya lo estamos viendo en todas las actitudes de estas personas. Entonces la organización, la toma del poder y el Gracias, cambio. Andrés. Pues ahí aprovecho para decir que hace 2 sesiones, bueno, la sesión plenaria pasada de la Asamblea Nacional de Autogobierno aprobó el plan propuesto por Felipe Neri para la toma del poder por parte del pueblo en 2027, a través de una estrategia que vamos a darle continuidad
en una reunión de Zoom el martes 3 de marzo en que se empezará a coordinar esa estrategia para la toma del poder con el auspicio de, bueno, la coordinación de Felipe Neri Espinosa Herrera aquí presente. Le damos la palabra a Raquel primero y luego a Elvia Aguilar y a María Luisa. Raquel. Este, yo nada más quiero aclararles una situación. No sé si sepan que yo en lo personal con un grupo conseguimos 20.000 firmas hace 2 años y tiramos abajo el plan de desarrollo de la Ciudad de México. El gobierno se comprometió a hacer una encuesta ciudadana colonia por colonia. Al día de hoy se presentó el programa de desarrollo hasta el año 42 y no se hizo en absoluto ninguna consulta. Es decir, estos proyectos de desarrollo no son parte de la población es completamente ajena, es nada más la enorme y codiciosa industria de la construcción. Es así que en este momento tienen aprobados por el gobierno la construcción de 820 gigantescas torres en una ciudad que no tiene agua, que está completamente colapsada en cuanto a las vialidades y que tenemos una contaminación tremenda. Entonces, es el gobierno y el cártel inmobiliario. Muy bien. Bueno, dicen las compañeras de Aguascalientes, la Ley de Economía Circular 2026 fue publicada el 19 de enero de 2026, hace unas cuantas semanas. Varias organizaciones ambientalistas manifestaron que se consideraron propuestas hechas por ellas y señalan además que protegerán a las grandes empresas y que apuestan la incineración, dice. Bueno, vamos a cerrar este programa con la de Luisa Pérez Montalvo. Estamos ya cerca de las 9 de la noche. Adelante, Elvia, abre tu micrófono, por favor. Sí, con respecto a lo que decía Raquel, que me parece muy bien que no debería haber edificios que tuvieran caducidad, o sea, no deberían tener que demolerse los edificios si están bien construidos, por un lado. Por otro lado, a mí me gustaría saber si ella tiene información del programa de demolición de los edificios dañados por los sismos, porque vemos en la ciudad infinidad de edificios marcados como próximos a demolerse, pero tienen años allí y es un riesgo para la ciudadanía que están ya algunos los tabiques cayéndose y la verdad no hay información clara al respecto. Entonces, pues, si se pudiera rápidamente un comentario sobre esto, Raquel. No, 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 no. No, los edificios que yo te digo están desalojando con violencia a los propietarios de todos los predios de las esquinas de Revolución, Universidad, Insurgente, de todas las vialidades. Es el cártel inmobiliario, ese. Eso sí. Sí, me refería a los dañados por el sismo, pero No, bueno, quizá en otro momento, quizá. Pues sería todo. Muchas gracias. Le paso la palabra a María Luisa. Pero da tu conclusión de esta noche, Elvia. ¿Qué conclusión llegas tú esta noche? Pues que se sabe más sobre la economía circular de lo que pensábamos, ¿no? Me estoy satisfecha con que hayamos tocado este tema porque ha habido aportaciones muy importantes de los compañeros y yo creo que ya habiendo conciencia de la necesidad de seguir sobre este tema e investigando, pues tenemos ya un gran avance más. Gracias, Nada más. Elvia. Te mando el contacto de Marco Antonio Hernández y de María Escalante de Aguascalientes. Muy bien. Sí. Ya. Pues te Ah, toca pues, cerrar este programa, María Luisa. ¿Tú qué conclusiones llegas esta noche? Pues sí, es que hay mucho que hacer, porque sí no solo es de un tema, todo es cuestión social, porque estamos inmiscuidos precisamente en una sociedad. Tenemos mucho que, que emprender, sobre todo con la ciudadanía y con los que estén en nuestro alrededor, porque no es fácil que lo entiendan. Es difícil que lo podamos llevar a cabo así rápidamente porque tengo pequeño tiempo de estar tratando de hacer
conciencia y no lo he logrado. No sé por qué, aunque me ven, pero no lo he Pues aquí logrado. estamos, mira, como producto tuyo. Sí, exactamente. Pero sí, es que hay mucho que hacer, pero lo que pasa es que si nos dejamos llevar por toda la información que nos dan y compra, compra, compra y nos bombardean. Entonces, ese es el pequeño detalle que tenemos. Entonces, todos queremos ser como que los primeros en tener lo que están Favorito, ahí, gordo. Ok. estar ahí, tener es lo que queremos. Y aunque no tengamos el poder económico, pero lo queremos. Entonces lo compramos y de ahí se valen los grandes, porque a ellos, como vuelvo a repetir, a ellos jamás les ha interesado que nosotros estemos bien, Sí. pero vamos a Sí. seguir adelante con nuestro proyecto. Eso Claro, sí. claro que sí, María Luisa, muchas Sí. gracias. Dice María Escalante, los cárteles inmobiliarios gentrifican y nos despojan incluso del suelo, ¿verdad? Es parte del problema. Pues yo creo que ha sido una gran charla el día de hoy. Les agradecemos especialmente a María Luisa Pérez Montalvo y a nuestra compañera también Elvia Aguilar Hernández, así como a Raquel Rodríguez, el presentar, el tener la iniciativa para este tema. Vienen otros temas relacionados con eso que ellas ya tienen programadas y lo estaremos recogiendo en los próximos meses. Por lo pronto, este viernes a la 1 de la tarde tenemos la siguiente sesión de la Escuela Nacional Cooperativa, que eso hay que ver, María Luisa, que no es un esfuerzo solitario, sino que ya estamos articulando muchas cosas simultáneamente. Estamos desarrollando la Escuela Nacional Cooperativa el viernes a la 1 de la tarde con una conferencia de nuestra compañera Yasmina Ramírez Ayala sobre pedagogía cooperativa constructivista. Va a estar muy interesante, no se la pierdan, viernes a la 1 de la tarde. Y la próxima semana también estaremos hablando de un proyecto cultural que nuestro compañero Homero Fernández está desarrollando en Jalapa, Veracruz, y que se propone pues para todo el país. Por esta noche les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, Raquel. Gracias por estar, Felipe Neri, siempre presente. Pedro Cabrera también, con otros proyectos también. Francisco Javier desde Chiapas. Muchas gracias. ¿Cuándo es la de pedagogía, perdón? Es el viernes a la 1, Ah, Pedagogía Cooperativa Constructivista, por parte de Yanmina Ramírez Ayala. Carlos, siempre presente también, muchas gracias. Marisela Galloso desde Tulancingo. Marco Antonio, ingeniero Marco Antonio Hernández. Muchas gracias, buenas noches a todas. Cuautitlán, Rocío Gómez, Otilia Gabriela Valdés Galicia, siempre presente también, ya muy sana por lo que se oye en su voz, Lilia Colín, Carmen Chávez, desde Guanajuato, Andrés Mejía, siempre Buenas presente, noches. sí, Jorge Lucas desde Oaxaca y Andrea Aguilar, también desde el Valle de México. Gracias a todos y pues nos estamos viendo en la siguiente, viernes a la 1 y lunes a las 7 que estaremos. Por buenas hoy, noches. buenas Gracias, noches. muy buenas noches.